Creo que el reloj lo marca un poco el comportamiento de la multinacional JP Morgan, que volvió a recomendar hacer carry trade en la Argentina en las próximas semanas. Claro. Seguramente va a ser un ratito hasta que se vuelvan a timbear estos 2.000 millones de dólares que el Fondo Monetario incorporó esta semana a la Argentina, tratando de dar un escenario de cierta estabilidad hasta octubre, y después de octubre seguramente empieza la Argentina del colapso, con un dólar mucho más importante y un fuerte proceso de privatización, que es la única herramienta que le queda al gobierno para seguir juntando dólares. Juan Pablo, ¿qué tal? Buen día. Jorge, Pablo, ¿cómo les va? Buenos días a ustedes. Yo siempre insisto mucho con que tenemos que leer historia, ¿viste? Porque si no conocemos historia no podemos conformar el futuro. No podemos, sin conocimiento histórico, pensar un futuro mejor, sin saber qué nos pasó. Y esto es lo que a mí me hace pensar en el plan actual y en qué va a decantar y cómo va a ser y cómo va a estallar y por qué lado va a explotar. Porque esto ya pasó un montón de veces en la Argentina, ¿no? A ver, y ocurrió que ayer hablando con Pablo, me dice, che, y si le propongo a Juan Pablo, le digo, no le hagas eso. Pero bueno, hablemos de la historia de la deuda externa argentina, que uno siempre sabe o cree saber que empezó con Rivadavia, ¿no? Que muy poca gente sabe que el viaje que hace Rivadavia lo hace junto con Belgrano. O sea, ambos en las antípodas políticas viajan juntos. El problema es que después viene el empréstito, ¿no? Así es. Considerando que primero deberíamos hablar programas enteros sobre el tema de la deuda, pero vamos a tratar de ser sintéticos en una problemática que es quizá la más importante que tiene la Argentina, porque es una herramienta de sometimiento que tienen los países internacionales, más precisamente Estados Unidos, con países como la Argentina, ¿sí? Y justamente si uno hace un análisis histórico, puede determinar que en el caso de Rivadavia, en 1824, cuando tomó aquellas 1.000 libras esterlinas, terminaron llegando solamente 50 a la Argentina. Sí. El resto se quedaron en el camino, ¿no? El crédito fue por 1.000 libras, que era un montón de plata en esa época, ¿no? 1.000 libras. Venían a la Argentina, vinieron 560 en realidad. 50 en libras esterlinas y 510 bonos para comprarle a los ingleses. Exactamente. O sea, eran bonos de compra, digamos, para comprarle a las empresas inglesas. Ya nuestra primera negociación fue fraudulenta, como para empezar a entrar en juego, ¿sí? El 44% se quedó en el bolso de que fue. Y siempre a lo largo, vos hablabas bien de Rivadavia y de Belgrano, representaban cosas distintas. Sí. Uno representaba el devenir del sentir nacional popular de la Argentina y el otro era... lo que hoy se conoce como un entreguista de la nación, digamos, el famoso cipayo, que hubo a lo largo de toda nuestra historia. Después, el segundo gran endeudador fue justamente para solventar lo que se denominó la Guerra de la Triple Alianza, que no fue otra cosa que un genocidio al pueblo hermano de Paraguay, que por entonces tenía una revolución industrial en creces, fue Bartolomé Mitre. Claro, ¿sí? En compañía de Justo José Urquiza, dicho sea de paso, ¿no? La guerra de la triple infamia, en realidad, destruyendo el país más desarrollado de América, que tenía industria metalmecánica, para que se den una idea, que estaba en condiciones de producir trenes Paraguay. Estamos hablando de 1850 y pico. Fíjense cómo es la construcción de nuestros procesos históricos, que se cuenta la historia de una manera diferente, ¿no? Se trata de estigmatizar al pueblo paraguayo cuando en realidad era una potencia que ponía en riesgo esa subordinación permanente de los países latinoamericanos. Por eso se produjo ese genocidio. Claro. Después decir que esa deuda también fue en parte cancelada por Hipólito Yrigoyen, claro, que tenía una perspectiva nacional popular. Es decir, estos dos grandes modelos económicos que han estado en disputa a lo largo de la historia, que uno tiene una perspectiva popular y la otra tiene una perspectiva más oligárquica o financiera, depende de quién sea más que gobierne. Exactamente. Más bueno, por un lado hay un proceso de desendeudamiento y por el otro hay un fuerte proceso de endeudamiento que es la matriz del desarrollo del modelo económico, como pasa en la actualidad. Y digo del poder porteño
porque yo no considero porteños a los bonaerenses, y esto siempre lo aclaro. Los bonaerenses no son porteños. Porteños son los que en Cava se paran en el puerto a mirar para afuera. Por eso se llaman porteños. Es decir, piensan el país desde afuera y no desde adentro. No con sentido nacionalista y patriótico. Perdón. Decir que el general Juan Domingo Perón dejó nuestra deuda externa en cero. Sí. ¿Sí? Lo cual es un acto revolucionario de independencia económica y de soberanía política que habría que reivindicar en nuestros procesos históricos. No quiso ingresar al Fondo Monetario Internacional, cosa que sí hace quienes lo derrocaron, ¿no? Y a partir de ahí comienza una gran época de sometimiento de la Argentina, que de alguna forma va disminuyendo hasta el segundo gobierno de Perón. Cuando va a ingresar la dictadura militar, la deuda argentina era solamente de 7.000 millones de dólares. ¿Sí? Claro. Allí comienza el último gran proceso de endeudamiento que inclusive estamos padeciendo en la actualidad. Cuando culminó la dictadura, la deuda externa era de 40.000 millones de dólares, con un dato central en ese medio. 23.000 de esos 40 correspondían a lo que se denominó la nacionalización de la deuda privada. ¿Sí? Claro. Las 70 familias más ricas de la Argentina hicieron que el resto de la población pague con ajuste, con hambre, con miseria, esa deuda externa fraudulenta. Ahí comienza un enorme proceso de desigualdad en la Argentina. Pues sabes que en la provincia de Entre Ríos hay empresarios que tenían vínculos con Martínez de Hoz que se plegaron a ese tema. Es decir, los empresarios que fueron avisados compraron en dólares y quedaron debiendo en el exterior, y la nación tomó para sí la deuda y ellos no debían más nada, sin haber pagado un solo centavo. Sin haber pagado un solo centavo. Fíjense que para nuestros procesos históricos, inclusive educativos, estas cosas no se suelen dar. No se plantea que eso fue un acto de corrupción que terminó de alguna manera generando una hipoteca permanente para el futuro y el destino de la mayor parte de la Argentina. Sí, cuestiones que tienen que ver siempre con el funcionamiento de ciertos lobistas, ¿no? Claro. Hubo un personaje que tuvo mucho que ver en esto, que se llamó Domingo Felipe Cavallo. Allí comenzó a incursionar, era director del Banco Central de la República Argentina, fue uno de los generadores de la estabilidad en el gobierno de Carlos Menem, fue uno de los precursores de ese proceso de endeudamiento que sostuvo un tipo de cambio ficticio durante 10 años en la Argentina, y para cerrar su película terminó haciendo este acto de estafa que fue el megacanje y el blindaje en el gobierno de la Rúa. Personaje que hoy seguramente está en su casa descansando tranquilo, cuando fue uno de los grandes artífices de las estafas que se produjeron sobre el destino de todos los argentinos. Terribles estafas. Domingo Felipe Cavallo, siendo muy joven, estaba estudiando en el exterior y fue parte también de los asesores de José Alfredo Martínez de Hoz. Incluso lo visitó a Martínez de Hoz antes de que asumiera en la fábrica Sindar en Villa Constitución, que fue el primer centro clandestino de detención de la Argentina. Es decir, ¿por qué no les enseñamos a la gurizada? Porque si no terminan votando libertarios, ¿viste? Y después también tuvo sus discípulos en Sturzenegger y también Patricia Bullrich es parte. Sí. No, pero hay otros anteriores, porque Cavallo es uno de los fundadores de la Fundación Mediterránea, de donde proviene Juan Vital Zorruil, que es el que lo dinamita a Alfonsín. Exactamente. Y un tal Melconian, no sé si le suena, que también tuvo que ver en aquel tiempo, en el año 82, tuvo que ver en la incursión de Cavallo a fines de los 90 y en el gobierno de Mauricio Macri. Son los mismos actores de siempre. Un desafío para el futuro. Más allá de que pueda llegar a venir, seguramente, ojalá sea así, por cómo va a quedar la Argentina, un proyecto de raigambre nacional y popular, y que se genere un proceso de desendeudamiento, hay que trabajar la cuestión cultural.
Para que la mayor parte de la gurizada entienda la importancia que tiene la deuda externa como herramienta de sometimiento a un país periférico como la Argentina, para que no terminen votando aquellos mismos que nos llevaron a este escenario. Es algo que absolutamente no se habla, no se discute, no se conoce, se desconoce absolutamente. Entonces hay que ponerlo sobre la mesa y hay que encararlo desde el sistema educativo y cultural desde otra perspectiva. A ver, es interesantísimo lo que plantea Juan Pablo, pero hay datos que son de la realidad. La historia que se dicta en los colegios la escribió Mitre, eliminando toda aquella documentación que no le resultaba conveniente. La estructura educativa fue hecha por uno de los socios de Rivadavia, Domingo Faustino Sarmiento. Es decir, abrevamos en la fuente de los conservadores argentinos, porque de liberales tienen muy poco, de los conservadores entreguistas argentinos. Entonces es muy difícil crear un pensamiento popular. Yo creo que la generación de un pensamiento nacional y popular en la juventud y de una burguesía nacional, como la que tiene Brasil, por ejemplo, una burguesía nacionalista, son las dos grandes deudas del peronismo, por ejemplo. Sí, y Jorge, a mí me parece cuando se hacen muchas horas de televisión, algún gordo agarra y te acusa a algún dirigente nacional y popular y de ladrón, o en algún asado, agarrar estos nombres que están ahora y decir, mirá vos, quién es ladrón, quién robó, quién hambrió el pueblo argentino. Hay un concepto que se llama PBI que estuvo totalmente estigmatizado. Bueno, Argentina debe prácticamente un PBI y los beneficiarios de haberse saqueado ese PBI son los grandes poderes económicos de la Argentina y a nivel internacional en un proceso permanente de fuga para sostener el endeudamiento. Entonces, quienes se llevaron el PBI son quienes ostentan el poder económico en la Argentina desde nuestra creación prácticamente. O sea que lo que nos dijeron de quién se había robado el PBI no era tal. Sí, los que se le robaron son los que gobiernan ahora. Si podemos analizar la historia, terminamos concluyendo que sí. Y claro. Juan Pablo, es enriquecedor poder charlar de estas cosas, aunque no sean estrictamente de actualidad. Bueno, yo no estoy seguro de eso, Jorge. Perdón. Yo creo que son de estricta actualidad. Sí, general. Sí, nos atraviesa. Muy breve así. Volatilidad del dólar y proceso inflacionario en alza, aceptados incluso por el sector económico en estos días. Sobre todo después de la elección. Digo, ya se está negociando un dólar futuro de 1.600 y 1.700 pesos. Creo que el reloj lo marca un poco el comportamiento de la multinacional JP Morgan, que volvió a recomendar hacer carry trade en la Argentina en las próximas semanas. Claro. Seguramente va a ser un ratito hasta que se vuelvan a timbear estos 2.000 millones de dólares que el Fondo Monetario incorporó esta semana a la Argentina, tratando de dar un escenario de cierta estabilidad hasta octubre, y después de octubre seguramente empieza la Argentina del colapso, con un dólar mucho más importante y un fuerte proceso de privatización, que es la única herramienta que le queda al gobierno para seguir juntando dólares. A ver, que se apuren porque ya les timbiaron casi 1.000. 1.300. De los que vinieron. Sí, bueno. Se timbiaron en 3 meses el préstamo de 12.000, digamos. Claro. Sí, o sea, en 2 días... Se lo fugaron todo. Bueno, y la última de todas. La reacción del Congreso es la reacción de los gobernadores en gran medida. Los estados provinciales en estas condiciones son inviables. Fíjate que desde el inicio de la gestión Milei hay 30 billones con B larga de pesos que se les ha dejado de entregar en términos de coparticipación a las provincias. Un caso de eso es Buenos Aires, al que se le deben 12 billones de pesos. No hay manera de continuar resistiendo todo esto. Las bases provinciales están sufriendo y padeciendo el rigor de este ajuste histórico, así que comienzan a votar como corresponde, en contra de un proceso de ajuste y de miseria. Gracias por estar acá. ¿Quedó algo que quieras decir y yo no haya preguntado, Pablo no haya preguntado? Quedará para la próxima. Bueno, genial. Sí. Seña que va a volver. No. Mirá que le jodemos la vida al tipo, sí. Pero él vuelve. Con respecto a la entrega, la falta de presupuesto que tienen las provincias, hay 2 actitudes también. La de defender a los ciudadanos
y la de firmar alianzas. Estás panfletario, estás panfletario, pero bueno. Total, usted lo entrevista después. Sí, claro, a usted le toca hablar. Nunca olvidemos en los próximos años las fotos de ciertos gobernadores con ciertos actores políticos cuando todo esto desencadene cómo va a terminar, ¿sí? Memoria. Memoria. Sin memoria, sin conocimiento de la historia, no hay futuro próspero. No hay, seguro.